Muchas gracias, Virginia, por la presentación y a los organizadores por el armado de toda esta jornada, que la verdad que es un éxito. He visto muy buenos trabajos, el intercambio también es excelente, así que felicitaciones por todo el trabajo hecho. Ojalá, como mencionaron al principio, en el inicio, esto se siga manteniendo y expandiendo, porque la verdad que hay mucho talento en este grupo de gente y estaría bueno que se expanda lo mayor posible. Bueno, y también veo muchas caras conocidas, lo que para mí es un placer siempre participar de estas iniciativas, volver a saber, son personas de las que yo aprendí mucho durante mi formación y hemos compartido grandes momentos, así que bueno, espero que disfruten los siguientes minutos tanto como yo he disfrutado trabajar con ustedes. En los primeros minutos lo que me gustaría es contarles un poco mejor acerca del grupo de trabajo y la configuración del lugar de trabajo en el que nosotros desarrollamos la mayoría de estos experimentos, ya que capaz no es tan común. Esto es un laboratorio de investigación básica y clínica dentro del Hospital Universitario de la Ciudad de Friburgo, del Departamento de Cardiología del Hospital Universitario de Friburgo. Somos un grupo bastante grande de biólogos, bioquímicos, egresados de medicina molecular, y muchos médicos que también hacen parte experimental. El jefe del laboratorio es un médico cardiólogo que dedica parte de su tiempo a la investigación y contrata a personas como yo para que llevemos adelante los proyectos que tienen más que ver con ciencia básica, pero siempre con un enfoque aplicado a la clínica, especialmente a la inmunología vascular. Trabajamos con pacientes y modelos animales de infarto, aterosclerosis, obesidad, hipertensión y demás. Y los invito a que pasen por la página a revisar las cosas que hacemos y nos contacten en caso que les interese algún tipo de colaboración o intercambio o visita, inclusive, para lo cual siempre estamos abiertos. Bien. Del factor de riesgo cardiovascular que les quiero hablar y sus efectos sobre la salud cardiovascular es la contaminación del aire. Y mi interés ya desde la maestría y el doctorado que he hecho en la Facultad de Farmacia y Bioquímica y en el IBIMOL ha sido tratar de entender los mecanismos a través de los cuales la contaminación del aire y la exposición a aire contaminado se encuentra asociado con efectos adversos sobre la salud, y resulta que en este reanálisis del Global Burden of Disease, del último, del más actualizado, se puede ver cómo la contaminación del aire está entre los 5 factores de riesgo más relevantes y asociados a muerte, tanto en hombres como en mujeres. Y si se fijan por acá abajo, pueden ver cómo la mayoría de las enfermedades que se encuentran asociadas a las muertes producto de la exposición a la contaminación ambiental son enfermedades cardiovasculares. A pesar de que nosotros respiramos aire contaminado y el pulmón es el primer órgano en contacto con esas toxinas, las principales causas de muerte son afecciones cardiovasculares como el infarto agudo de miocardio y el ACV. Se estima que al menos 7 millones de muertes prematuras ocurren producto de esta problemática. La mitad de ellas al menos son por enfermedades cardiovasculares, y desagregando un poco más estas estadísticas, se estima que aproximadamente 1 de cada 4 infartos agudos de miocardio y 1 de cada 4 accidentes cerebrovasculares en el mundo se explican simplemente por haber estado expuesto de forma crónica o aguda a altos niveles de contaminantes ambientales. Básicamente, los contaminantes ambientales, cuando se estudia, se dividen en 2, entre contaminantes outdoors o ambientales externos o indoors, las estadísticas, principalmente que provienen de la Organización Mundial de la Salud, indican que casi todas las personas que viven en ambientes urbanos, 9 de cada 10 personas, se encuentran expuestas a niveles peligrosos que se consideran perjudiciales para la salud respecto de los niveles de contaminantes del aire y efectos cardiovasculares. Dentro de los contaminantes del aire, el más perjudicial es el que se conoce como material particulado. Son partículas sólidas que se encuentran en suspensión en el aire que respiramos, especialmente en ambientes urbanos,
y se subclasifican según su tamaño, de forma tal que las más relevantes desde el punto de vista epidemiológico y toxicológico son las partículas finas de contaminación ambiental, estas partículas PM2.5. Y esto es así porque estas partículas son lo suficientemente pequeñas como para penetrar profundamente en el árbol respiratorio, llegar al alvéolo y interactuar, ser fagocitadas por los macrófagos alveolares, que son incapaces de digerir estas partículas ya que son totalmente artificiales, y entonces desencadenan una respuesta oxidativa e inflamatoria totalmente exacerbada, fuera de control, que genera inflamación local, sistémica y daño a órganos a distancias que se encuentran asociados con estas mayor incidencia en afecciones cardiovasculares. A grandes rasgos, los mecanismos que se han descrito se dividen en tres. Entre mecanismos de inicio, que tienen que ver, como les contaba, con un desbalance del metabolismo oxidativo y de la inflamación en el pulmón, que a través de mecanismos de transmisión, o sea, la liberación de mediadores proinflamatorios y prooxidantes a circulación sistémica, llegan a órganos a distancia, como el corazón, los vasos sanguíneos, el tejido adiposo, el hígado, el riñón, el cerebro, y generan algún tipo de efecto perjudicial para la funcionalidad de ese órgano. Por ejemplo, disfunción vascular, inflamación, trombosis, daño endotelial, inestabilidad de las placas y demás, lo que se asocia con esta mayor incidencia de morbilidad y mortalidad por afecciones cardiovasculares. Esto se ha estudiado bastante ya desde los años, desde hace aproximadamente 30 años, y se conoce bastante bien los distintos actores, la cinética, las dosis y demás. Sin embargo, en los últimos años, diría en la última década, como que las investigaciones sobre este tema se han movido hacia considerar que la exposición al material particulado afecta a las afecciones, a las enfermedades cardiovasculares, no tanto hacia una mayor incidencia o muerte por la enfermedad cardiovascular en sí, por ejemplo el infarto o el ACV, sino por una aceleración o un mayor desarrollo de factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo la hipertensión, la insulinoresistencia y la obesidad. O sea, la exposición a la contaminación del aire acelera estos factores de riesgo, y producto de el desarrollo de estos factores de riesgo es que se cree que existen estos aumentos en la morbilidad y mortalidad cardiovascular. Algunos ejemplos epidemiológicos que les traje es, por ejemplo, este estudio observacional, más de 3 millones de estadounidenses veteranos, en donde se ha observado que a estar expuestos a aire contaminado se encuentra asociado a una mayor incidencia de obesidad y a un aumento de peso. Y también en otros estudios epidemiológicos, de vuelta a data del Global Burden of Disease y algunas cortes menores, muestran que la exposición a altos niveles de contaminación se encuentra asociados con alteraciones metabólicas y enfermedades metabólicas, como la incidencia y la mortalidad por diabetes mellitus. Desde el punto de vista mecanístico, de vuelta en el sentido de cómo la contaminación del aire acelera estos factores de riesgo cardiovasculares, una de las cosas que más se estudia es los mecanismos de una promoción de la inflamación sistémica y alteración del metabolismo en el órgano secundario producto de esa inflamación. En este caso, lo que les muestro es ratones expuestos a material particulado, a aire contaminado y aire filtrado como control. Esto es un vaso sanguíneo, y en amarillo son monocitos que se encuentran en mayor medida adheridos a la pared vascular en los ratones expuestos a material particulado respecto al control, lo que es indicativo de una promoción de un estado proinflamatorio sistémico en estos ratones, y que también se extiende a los órganos a distancia, como se puede ver acá abajo en el tejido adiposo. Simplemente contando la cantidad de estos monocitos, que luego se diferencian de macrófagos, llegando al tejido adiposo, se puede ver cómo en los ratones expuestos al material particulado respecto del control se encuentra un aumento significativo, lo que significa una promoción de la inflamación en el tejido adiposo en este caso. Y en este trabajo se han estudiado otros órganos y se ha seguido cómo hay un aumento en el nivel de leucocitos, de macrófagos en el pulmón y demás, todo indicativo de esta promoción de la inflamación local
y sistémica producto de la exposición a material particulado. Y respecto del metabolismo en sí, en los últimos años este estudio es bastante interesante. Lo que hicieron los autores fue exponer ratones a aire filtrado como grupo control o a material particulado como expuesto a aire de baja calidad, y luego de 13 o 14 semanas realizaron una curva de tolerancia oral a la glucosa o un challenge con insulina y vieron un aumento significativo del área bajo la curva en ambos casos, lo que significa una inducción de insulinoresistencia en los ratones expuestos al material particulado. Al mismo tiempo, estos ratones fueron monitoreados en cámaras metabólicas y se evaluó el consumo de energía y se observó que es significativamente menor en los ratones expuestos al material particulado respecto del control, o sea, hay una alteración en la capacidad de producir calor a través de PET scan, específicamente enfocándose en tejido adiposo pardo. Se observa en este experimento que hay una menor incorporación de la glucosa, o sea, una menor utilización de la glucosa por parte del tejido adiposo pardo, que es justamente el que produce calor, el principal involucrado en la termogénesis. Y en estudios posteriores se ha visto que en los ratones expuestos a material particulado por inmunohistoquímica para un marcador característico del tejido adiposo pardo y responsable de la termogénesis, UCP1, Uncoupling Protein 1, se ha observado esta disminución significativa de esta proteína luego de la exposición al material particulado, lo que sugiere que producto de la exposición hay una alteración en la homeostasis de la glucosa, hay una menor utilización de la glucosa por el tejido adiposo, una alteración de la termogénesis producto de una disminución de la proteína Uncoupling Protein 1, que es una proteína mitocondrial específicamente dedicada a regular y a promover la termogénesis. El problema, hasta acá, de lo que se sabe sobre este mecanismo, es que, primero, la exposición al aire particulado es un estímulo tan complejo y heterogéneo, y las posibles alteraciones de la termogénesis podrían ser tan diversas que es extremadamente difícil entender en detalle cuál es el principal responsable de este efecto. Hay hormonas, alteraciones del ritmo circadiano, la inflamación, la hora del día, la edad, la dieta y demás. O sea, un montón de factores que pueden estar influenciando este efecto y es muy difícil de entenderlo de forma aislada. Entonces, por aquí es por donde va a terminar mi charla, tratando de avanzar en el conocimiento de, bueno, a qué se puede deber este efecto. Entonces, básicamente la hipótesis con la que nosotros trabajamos es que la inflamación local y sistémica que promueven los macrófagos alveolares luego de que fagocitan y tratan de digerir de forma frustrada estas partículas de contaminación ambiental, la alteración del metabolismo oxidativo, tanto local como sistémico, repercute de forma negativa en órganos a distancias como el corazón y el tejido adiposo, y eso contribuye a la patogénesis a través de una desregulación de la termogénesis. Entonces, lo que le voy a mostrar experimentalmente es en realidad una combinación de distintos modelos con los que nosotros trabajamos, que tienen que ver con incubaciones in vitro de distintos tipos celulares, líneas celulares y cultivos primarios a los cuales se expone de forma aguda in vitro a suspensiones de material particulado, modelos agudos en los cuales se expone de forma intranasal a ratones a través de la inhalación de una suspensión de partículas de contaminación de metal, o modelos un poco más complejos, crónicos, en los cuales se expone a ratones dentro de estas cámaras, en las cuales una de las cámaras los ratones respiran aire filtrado y la otra cámara respira aire urbano de la ciudad de Buenos Aires. Las dos cámaras en realidad están conectadas al exterior de este bioterio, y a través de la inducción de una presión negativa, el aire de afuera, el aire urbano contaminado, es succionado y llega a una de las cámaras donde se encuentran estos ratones. La otra de las cámaras
tiene la interposición de filtros de alta eficiencia de forma tal que, a pesar de que reciben ese aire, se encuentra totalmente filtrado y funcionan como un grupo control. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando colocamos ratones dentro de estas cámaras por un total de 3 meses, luego de 12 meses, el total son 4 meses, luego de 2 y 3 meses se empieza a observar un aumento significativo en el reclutamiento de leucocitos preinflamatorios en el pulmón, en los ratones expuestos al aire urbano respecto del grupo control, y esto lo confirmamos por histología. Aquí se puede ver a la derecha un escenario característico de una inflamación pulmonar en estos ratones expuestos al aire urbano, que tiene que ver con un ensanchamiento del epitelio respiratorio, edema y una mayor infiltración de leucocitos proinflamatorios, que en este caso luego lo hemos identificado como un mayor número de macrófagos alveolares. Tratamos de entender un poco mejor por qué se produce tan tardíamente este efecto y evaluamos distintos parámetros del metabolismo redox a los distintos tiempos en el pulmón. El más interesante que me gustaría mostrarle es este equilibrio entre el glutatión reducido y oxidado, más específicamente los niveles de glutatión oxidado que están mostrados acá en naranja, y lo que pueden ver que solo recién cuando se produce un aumento en los niveles de glutatión oxidado que indican un estadio de estrés oxidativo en el pulmón, recién ahí cuando las defensas antioxidantes se consumieron, cuando bajaron los niveles de enzimas antioxidantes y demás, y se acumula este glutatión oxidado, recién ahí se observa un mayor número de leucocitos proinflamatorios en el pulmón y inflamación pulmonar, lo que sugiere que las alteraciones del metabolismo redox preceden a la inducción de inflamación en el pulmón en los ratones expuestos al aire contaminado. De cualquier manera, la consecuencia de esto es verdaderamente inflamación pulmonar, no solo infiltración de células inflamatorias, sino aumentos significativos de mediadores inflamatorios citoquinas proinflamatorias como interleuquina 6 y TNF-alfa. Lo que les muestro aquí es una microscopía electrónica en la cual se puede ver un macrófago alveolar lleno de este material particulado en su citoplasma y en una cantidad bastante distinta de lo que se observa en el grupo control, apenas 1 o 2 partículas se pueden ver. Sin embargo, en el macrófago alveolar del ratón expuesto a aire urbano se puede ver este material denso y estas incrustaciones en el citoplasma características del material particulado. Entonces, como les contaba, nosotros nos enfocamos en tratar de entender un poco mejor cómo es este proceso inflamatorio y alteraciones oxidativas que se producen en el pulmón, específicamente en los macrófagos alveolares. Entonces, lo que hicimos fue exponer ratones a material particulado, luego de 24 horas preparar un lavado bronquialveolar de estos ratones, sortear macrófagos alveolares por fax, aislar cDNA, preparar librerías y hacer un bulk RNA sequencing de estos macrófagos alveolares sorteados de ratones control y expuestos al material particulado, o sea, una secuenciación de todo el RNA en cada caso, y luego de eso análisis de los principales pathways que se encuentran regulados o modulados en un grupo versus el otro. Y lo que vimos es que en los ratones expuestos al material particulado hay un aumento extremadamente significativo de genes y signaling asociado a la respuesta de estímulos externos. Esto era esperable. Muchos genes asociados a una respuesta del sistema inmune, a la producción de citoquinas y también a la generación de anión superóxido. O sea, claramente una alteración del metabolismo redox en estas células. Para tratar de profundizar un poco mejor los mecanismos a través de los cuales se produce esta alteración redox en asociación con la inflamación, lo que hemos hecho es enfocarnos en el estudio del inflamasoma en el NLRP3, esta maquinaria macromolecular que se encuentra en las células sensando estímulos externos dañinos como virus, otros mediadores inflamatorios, LPS y partículas, por ejemplo, que a través de la disrupción del lisosoma y alteraciones del metabolismo redox intracelular, inclusive del metabolismo redox mitocondrial, se produce una oligomerización de NLRP3 de forma tal que se forma el inflamasoma activado, tiene actividad procaspasa y cliva
pro-interleuquina 1 beta para la liberación de este mediador inflamatorio interleuquina 1 beta. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, primero hacer algunos experimentos in vitro para tratar de caracterizar el uptake de estas partículas por macrófagos alveolares, por macrófagos, perdón, estos son cultivos primarios de macrófagos y se pueden ver por microscopía electrónica nuevamente estas partículas. Hicimos, esto es una técnica un poco más avanzada, no es microscopía electrónica tradicional, es más bien una tomografía electrónica, voy a volver sobre esto más adelante, pero pudimos llegar a hacer una reconstrucción 3D de las vesículas con el material particulado adentro. En el grupo in vitro expuestos al material particulado se observaba un aumento significativo de la liberación de interleuquina 1 beta y que este aumento también es necesario el paso de internalización y fagocitosis de las partículas, porque cuando se inhibe la fagocitosis con citocalasina D, la liberación de esta citoquina proinflamatoria obviamente se encuentra bloqueada. Acá se ven algunas microscopías de cómo se ven los macrófagos primarios en grupos controles y con las partículas, y utilizando ratones transgénicos que tienen citrina, una proteína fluorescente verde pegada a una de las proteínas del inflamasoma. En estado de reposo la célula se ve completamente verde porque esta proteína se encuentra homogéneamente distribuida por el citoplasma, pero cuando se activa el inflamasoma, cuando se oligomeriza y toma esta actividad procaspasa, esta fluorescencia inicialmente homogéneamente distribuida se hace puntual, y esto que se ve acá es el inflamasoma formándose producto de la incubación con la partícula. Utilizando ratones knockout para proteínas del inflamasoma y caspasa 1, lo que vimos es que este efecto es bastante específico del inflamasoma en el RP3, ya que cuando no existe el inflamasoma o cuando no tenemos la caspasa, la liberación de interleuquina beta es nulo. Y en ratones wild type nuevamente, a través de la inhibición de la oligomerización del inflamasoma por esta pequeña molécula MSC950, se puede ver también la liberación, el bloqueo de la liberación de la interleuquina beta en los macrófagos expuestos al material particulado. Se pudieron ver en los macrófagos también alteraciones ultraestructurales, mitocondriales bastante claras y también funcionales a través de mediciones de Seahorse, como se puede ver acá, luego de 24 horas de incubación. En blanco es el trazo del grupo control característico de mitocondrias sanas, según el experimento de Seahorse, y esta menor respuesta específica, especialmente luego del agregado del desacoplante, es característico de una disfunción mitocondrial muy fuerte en los ratones, en los BMDMs expuestos al material particulado. Esto se acompaña de también alteraciones en la producción de anión superóxido, como medimos por mitosox. En los BMDMs expuestos al material particulado hay un aumento significativo que se encuentra asociado claramente a la liberación de interleuquina 1 beta, y cuando tratamos de inhibir la liberación de este anión superóxido de forma más o menos específica, teniendo en cuenta inhibir la liberación del superóxido a través del complejo 1 o del complejo 4 con distintos compuestos específicos para uno u otro, lo que vimos fue que solo inhibiendo el complejo 1 luego de 24 horas es cuando vimos una disminución parcial de la liberación de interleuquina 1 beta luego de la incubación con las partículas, lo que sugiere que, al menos en parte, la liberación de anión superóxido desde el complejo 1 contribuye a la activación del inflamasoma y a la liberación de interleuquina 1 beta producto de la exposición a las partículas. Esto es un resumen del mecanismo donde proponemos que luego del uptake de las partículas hay una disrupción del liposoma, un flujo de potasio, y a través de la producción de superóxido mitocondrial se activa el inflamasoma, se produce interleuquina 1 beta producto de la exposición a las partículas, y eso es uno de los drivers de la inflamación local y sistémica producida por el material particulado. Yo les había, volviendo al grupo, al modelo de exposición crónica a aire urbano o aire filtrado, lo que les muestro acá son los niveles de citoquinas proinflamatorias
en el lavado bronquialveolar arriba y en el plasma abajo, lo que sugiere que el efecto proinflamatorio no es únicamente local, sino claramente sistémico, porque hay un aumento de citoquinas proinflamatorias en plasma, lo que sugerimos que afecta a estos órganos a distancia. Uno de estos órganos a distancia es el corazón, como podemos ver acá. Estos son microscopías electrónicas de corazón de ratones expuestos al aire urbano, ratones control, y pueden ver cómo en las mitocondrias de los ratones de corazón, de ratones de aire urbano, se pueden ver esta disrupción de crestas, alteraciones, vacuolas y demás, que a su vez se correlacionan con una alteración funcional de las mitocondrias, como fue medido acá, consumo de oxígeno en mitocondrias aisladas, una mayor producción de anión superóxido, un menor consumo de oxígeno en estado de respiración 3, el estado activo, el que produce ATP, un menor potencial de membrana mitocondrial, una mayor producción de peróxido de hidrógeno y, en última instancia, una menor producción de ATP. Esto resulta en que en un modelo de isquemia de reperfusión que realizamos en colaboración con Bruno Buchholz, a iguales áreas de riesgo, los ratones expuestos al aire urbano muestran un aumento en el área de infarto respecto al grupo control y a su vez también un aumento sostenido de la fracción de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, lo que sugiere que esta alteración mitocondrial agrava, y esta alteración bioenergética agrava la isquemia, la injuria por isquemia, reperfusión e incluso la relajación del miocardio. En este esquema resumo esta parte de los hallazgos, en donde, como les decía, la producción de citoquinas proinflamatorias repercute de alguna forma en el miocardio, específicamente en la función mitocondrial, que a través de la dinámica mitocondrial, de la producción de especies reactivas del oxígeno y de la disminución de ATP, termina en un aumento en la injuria por isquemia reperfusión. Ya hacia los últimos experimentos que quería mostrarles, y más específicamente hacia alteraciones metabólicas en distintos órganos y volviendo hacia la termogénesis, lo que me gustaría compartir con ustedes es el último set de experimentos que estamos haciendo. En este caso lo que estamos haciendo es combinando la exposición de aire urbano o aire filtrado junto con una dieta normal y una dieta alta en grasa. Seguimos la evolución del peso corporal a lo largo del tiempo, así se ven los ratones control. Estos dos grupos que les muestro acá son ratones expuestos a la dieta alta en grasa, independientemente de que respiran aire filtrado o aire contaminado, y a mitad de camino, pero significativamente aumentado respecto al control, este es el grupo de ratones que consumen una dieta normal, pero respiran aire contaminado, de forma tal que la exposición al aire contaminado de alguna forma promueve un aumento de peso. Cuando analizamos los distintos fat pads, vimos que tanto inguinal como epididimal y perirrenal observan un aumento significativo en el peso de estos pads respecto del grupo control. Esto también se encuentra asociado con alteraciones en el manejo de la glucosa, de la homeostasis de la glucosa por alteraciones en la curva de tolerancia celular, no tanto la glucosa, sino más bien en la curva por el manejo de la insulina. Hemos hecho histología y analizado los adipocitos, vemos una hipertrofia de estos adipocitos, un mayor número de crown-like structures y teñido con macrófagos se puede ver estos marcadores de inflamación del tejido adiposo en mayor medida y en mayor número en los ratones expuestos al aire urbano respecto al grupo control. Y lo que nos resultó bastante interesante, que al fin y al cabo justifica el título de la charla y los últimos experimentos mecanísticos que quería mostrarle, es un experimento que hicimos en donde expusimos ratones de forma aguda, los monitoreamos en estas jaulas metabólicas que lo que hacen es pesar a los animales constantemente y están conectados a un open field de forma tal que monitorean su movimiento al mismo tiempo que monitorean el consumo de oxígeno, dióxido de carbono, consumo de alimento, agua y demás. Y se pueden seguir a lo largo del tiempo. Hay un día de aclimatación, al segundo día se evalúan todos estos parámetros y se calcula
la capacidad que tienen el calor que producen estos ratones, y lo que vimos es que a pesar de que los ratones se mueven más, porque de alguna forma están un poco más estresados, los expuestos al material particulado, en realidad la producción de calor por estos ratones, incluso de forma aguda, es menor respecto del grupo control. O sea, claramente hay una alteración de la termogénesis producto de la exposición al material particulado que podría justificar, al menos en parte, esta acumulación de grasa y de caloría en fat pads y como un mayor, que termine en un mayor peso corporal de los ratones, dado que, bueno, en algún lado las calorías tienen que ir y si no se queman para producir calor, bueno, en algún lado se tienen que acumular. En esta diapositiva trato de esquematizar un poco, a pesar de que es un poco compleja, lo que les estuve hablando hasta ahora, en donde la exposición al material particulado a través de un proceso inflamatorio local orquestado por los macrófagos alveolares y la activación del inflammasoma NLRP3 produce citoquinas proinflamatorias locales y sistémicas que promueven insulina resistencia, obesidad, alteraciones de la homeostasis de la glucosa, inflamación, que aumentan el riesgo cardiovascular, y en el tejido adiposo de alguna forma hay una alteración de la termogénesis, que es con lo que me gustaría terminar, algún insight mecanístico de cómo puede pasar esto, enfocado en la actividad de UCP1, esta proteína que está encargada del uncoupling del gradiente de potencial que se establece durante la respiración mitocondrial, no para producir ATP en el caso de UCP1, sino para producir justamente calor. Y como les decía al principio, este es un proceso extremadamente complejo que tiene que ver con muchos mecanismos, como les decía, ritmo circadiano, dieta, hormonas y demás, demasiado complejo quizás como para abordarlo in vitro. Por eso desarrollamos un modelo in vitro para estudiar esto un poco mejor y tratar de resolver, al menos en parte, esta pregunta que nos estamos haciendo de hasta qué punto la inflamación y las alteraciones del metabolismo redox contribuyen a esta alteración de la termogénesis luego de la exposición al material particulado. Entonces, lo que estamos haciendo es trabajar con unos cocultivos en donde en inserts producimos y cultivamos y diferenciamos macrófagos alveolares, macrófagos primarios a partir de médula ósea, y en la parte de abajo de los wells diferenciamos a partir de preadipocitos y del stromal vascular fraction del brown adipose tissue de los ratones, diferenciamos preadipocitos hacia adipocitos marrones. Luego de que están completamente diferenciados, se combinan estos dos cultivos, en el insert los macrófagos y debajo los adipocitos marrones, y ahí en la parte de arriba se exponen los BMDMs al material particulado y se comparan con un control que solo tiene medio de cultivo, de forma tal que se trata de evaluar cómo las citoquinas proinflamatorias que se liberan por los macrófagos que se encuentran en el insert repercuten en el metabolismo redox y oxidativo en el tejido adiposo que se encuentra por debajo. Este sistema experimental me pareció bastante complejo y sinceramente no confiaba demasiado en los protocolos de diferenciación y que nada, se encontraban publicados y seguíamos. Entonces, nada, dedicamos bastante tiempo en tratar de validar lo mejor posible el estado de diferenciación y funcionalidad de cada una de estas células en este sistema. Entonces, nada, simplemente en el insert donde teníamos los macrófagos, a través de microscopía y el análisis de anti-CD68, que es una molécula en que se encuentra solo presente en macrófagos diferenciados, pudimos ver que verdaderamente, a pesar de que esto es una membrana y no es el plástico de abajo y tiene poros y demás, se diferencian perfectamente bien. Un poco más difícil fue validar cómo se diferenciaban los adipocitos marrones debajo, porque hay varias alternativas. Esto es un cultivo primario, muy fácilmente pueden pasar a fibroblastos o muy fácilmente pueden ser adipocitos blancos en vez de marrones. Es bastante difícil mantenerlos como marrones. Entonces dedicamos bastante tiempo en tratar de entender cómo, de asegurarnos de que verdaderamente estaban bien diferenciadas estas células. Entonces aquí les muestro los lipid droplets característicos bajo el microscopio óptico de una diferenciación de cómo se ven estos adipocitos marrones.
A través de qPCR evaluamos el RNA de UCP1, característico de adipocitos marrones, no está presente en adipocitos, o está presente en muy baja cantidad en adipocitos blancos y no hay en fibroblastos. Entonces esto nos daba un insight más confiable de que podía ser que bueno, verdaderamente sean adipocitos marrones. Hicimos algunos intentos de microscopía electrónica, principalmente para evaluarnos en el análisis de la estructura y ultraestructura mitocondrial en estos adipocitos, que es muchísimo más frecuente que en adipocitos blancos o en macrófagos, y hasta este punto estábamos bastante confiados de que al menos parecían adipocitos marrones. El tema era si se comportaban como adipocitos marrones. Entonces evaluamos los niveles de UCP1, evaluamos la estructura y la disposición de estas lipid droplets a través de una tinción específica para lípidos, tanto por microscopía óptica y por microscopía de fluorescencia. BodyPy es esta sonda que se acumula específicamente en lipid droplets, y esta estructura de múltiples lipid droplets pequeñas es característico de estos adipocitos marrones. Y como les decía, desde el punto de vista funcional nos interesaba saber cómo respondían estas células. Para eso realizamos distintos experimentos de consumo de oxígeno. El estándar en el Seahorse Analysis, en donde vimos que respondían bastante bien al desacoplamiento, entonces parecía que tenían una función mitocondrial bastante decente y sana, o sea, estaban vivos y respiraban. Y realizamos una adaptación a los protocolos experimentales estándares de Seahorse, que es un desacoplamiento parcial, no con FSCP, que es un desacoplamiento total, sino con isoproterenol, un estimulante beta-adrenérgico que estimula la beta-oxidación, y a partir de los lípidos que se liberan de la beta-oxidación, eso promueve la actividad de UCP1. Entonces esto se estima como una respiración dependiente de UCP1, básicamente un análisis funcional de UCP1. Esto sería nulo o muy bajo en adipocitos blancos y en fibroblastos. Sin embargo, en adipocitos marrones, este desacoplamiento parcial que se ve acá es característico de una alta actividad de UCP1. Ya con esto estoy muy cerca de terminar. Son las últimas diapositivas en donde verdaderamente les trato de mostrar cuál es el efecto luego de toda esta validación, cuál es el efecto de la incubación con partículas en los macrófagos primarios y el efecto de la liberación de estos mediadores inflamatorios sobre la funcionalidad de los adipocitos marrones. Lo que hicimos primero fue evaluar los niveles de citoquinas proinflamatorias solo en el insert, y vimos que tanto interleuquina 1 beta, interleuquina 18 y citoquinas más clásicas como TNF-alfa, interleuquina 6 y CCL2 o MSP1 se encuentran aumentadas en el medio de cultivo de los macrófagos macrófagos expuestos al material particulado respecto del control. Y debajo también se encuentran niveles aumentados, aunque menores, de muchos de estos mediadores proinflamatorios. Lo que quiere decir esto básicamente es que contamos con un modelo en donde los macrófagos toman estas partículas, liberan citoquinas proinflamatorias hacia el medio de cultivo en el top insert, pero también hacia el well de abajo, en el cual se encuentra en contacto con los adipocitos marrones, de forma tal que podemos evaluar específicamente y únicamente el efecto de la promoción de este estadio proinflamatorio, obviamente in vitro, ¿no? Pero adaptado, de lo que podría suceder luego del uptake de las partículas por los macrófagos, y su efecto a distancia, pero únicamente por mediadores inflamatorios, en los adipocitos marrones. ¿Y cuál es este efecto? Bueno, según analizamos con los niveles de distintos genes relacionados con el metabolismo de lípidos, mitocondrial y demás, se puede ver cómo distintas lipasas se disminuyen sus niveles de mensajeros, especialmente la lipasa hormono sensible y ATGL. Hay una disminución tremenda y significativa de la actividad, del nivel de genes de UCP1, y esto se correlaciona con alteraciones funcionales como una disminución en el uptake de glucosa. Lo que significa esto entonces es que, al menos en parte, la inflamación promovida por los macrófagos impacta negativamente sobre el metabolismo y la funcionalidad del tejido adiposo, y que va
hacia un widening del tejido adiposo. Lo último que hicimos fue este ensayo funcional nuevamente, comparando controles y tratados en experimentos de Seahorse tradicionales y con esta modificación de respiración dependiente de UCP1, y lo que vimos es que en ambos casos hay una disminución significativa y clara de la respiración tanto mitocondrial tradicional o dependiente de UCP1 en los wells que fueron expuestos al material particulado respecto al control. Lo que nos encontramos tratando de desarrollar es tratar de entender un poco más posibles alteraciones de la ultraestructura mitocondrial. Entonces estamos trabajando con una modificación de microscopía de tradición tradicional. Esto sería tomografía electrónica, en donde la muestra se puede poner en una platina que puede ir rotando de forma tal que se sacan un total aproximadamente de 360 fotos del mismo punto, y a partir de eso se puede hacer una reconstrucción 3D, y esa reconstrucción 3D es un método que nosotros creemos es un poco mejor, o sea, fue aplicado y desarrollado específicamente para estudiar túbulos T y el retículo. Estos son muestras de corazones de conejo, que es en donde fue desarrollado, y se pueden hacer este tipo de reconstrucciones del retículo y los túbulos y demás. Así es como fue desarrollado. Lo que nosotros estamos tratando de hacer en este momento es adaptar esta técnica para el estudio de las mitocondrias, específicamente en estas muestras de tejido adiposo. Así es como se ven las muestras con las que estamos trabajando luego de la diferenciación y demás. Y este es el tipo de reconstrucción 3D que se puede hacer de las mitocondrias, a partir de la cual luego se pueden hacer cálculos de, no sé, alteraciones de las crestas, volúmenes mitocondriales y demás, que podrían ser estudios bastante más finos de alteraciones mitocondriales en nuestro modelo, y tratar de entender mejor cuál es el rol de estas alteraciones mitocondriales de la mano de las funcionales producto de la exposición al material particulado y esta alteración de la termogénesis, inflamación y demás. Con eso me gustaría terminar, agradecer a ustedes por su atención, agradecer a las agencias que financiaron, en parte en Argentina, en parte en Alemania y algunas internacionales. Específicamente también agradecer a Lourdes Cáceres, Tillani, Aitana y Son, que fueron los que desarrollaron la mayoría de los experimentos que les estoy mostrando, distintos colaboradores, y a ustedes por su atención. Lo último que me queda, ahora sí, es invitarles a una reunión que va a haber específicamente sobre radicales libres, metabolismo, va a haber mucho de ejercicio y demás, que se va a realizar en Alemania en junio del año que viene. Me parece que les puede resultar interesante por distintos los trabajos que fui escuchando hoy. Y también a chequear la web que tenemos en la organización de este congreso y como Early Careers, en donde realizamos distintas actividades, por ejemplo, webinar series que están empezando justo la semana que viene, en donde se enfocan específicamente en procesos redox, metabolismo mitocondrial, especies reactivas del oxígeno y demás, y vamos a tener algunos específicamente dedicados a enfermedades cardiovasculares. Ahora sí, muchísimas gracias por su atención, por la invitación,